¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El presente documento es el acuerdo número 080817 que modifica el diverso número 020516 por el que se establecen los lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los consejos de participación social en la educación. Es publicado el 11 de mayo del 2016. Y por si no lo relacionamos, es el mejor conocido como el Acuerdo 716. Ya tenemos un video en el canal donde viene todo bien explicadito, todos los artículos y los títulos para tener una mayor comprensión de estos cambios que se realizan en el documento. Considerando que el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación del Estado de garantizar la calidad en la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Considerando asimismo que el artículo 68 de la Ley General de Educación dispone que las autoridades educativas promoverán de conformidad con los lineamientos que establezca la Autoridad Educativa Federal la participación de la sociedad en actividades que tengan por objeto fortalecer y elevar la calidad de la educación pública, así como ampliar la cobertura de los servicios educativos. Se considera que con fecha 11 de mayo de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 120516 por el que se establecen los lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los consejos de participación social en la educación. Se considera que dicho acuerdo tiene por objeto establecer los lineamientos generales a que deberá sujetarse la Constitución, organización y el funcionamiento del Consejo Nacional de Participación en la Educación y de los consejos estatales, municipales y escolares de participación social en la educación, que a efecto de optimizar el funcionamiento de los consejos de participación social en la educación, resulta necesario actualizar el mencionado acuerdo. Finalmente, se considera que entre las modificaciones a realizar destacan las adecuaciones que permitirán agilizar la operación del registro a cargo de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación. Para tal fin, se le faculta a emitir un calendario al inicio de cada ciclo escolar, el cual permitirá la inscripción ordenada de la información de los consejos de participación social en la educación de todo el país. Que conforme a lo anterior, se ha tenido a bien expedir el siguiente acuerdo 080817 que modifica al diverso número 20516 por el que se establecen los lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los consejos de participación social en la educación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo. Cabe mencionar aquí que el anterior acuerdo fue el 703 del 2014, es decir, del 14 para acá ya tiene 3 reformas. Artículo único. Se modifican los artículos 7, tercer párrafo, 8, primer párrafo, 9, 22, fracción 7, 28, primer párrafo, 30, fracción 16, 32, 33 en el primer párrafo, 35, fracción 7, 37, segundo párrafo, 38, primer párrafo, 40, fracción 18, 41, 42, primer párrafo, 43, primer y último párrafo, 44, primer y último párrafo, 45, 47, segundo párrafo, 50, primer párrafo, 51, primer y segundo párrafos, 52 y 53, así como la denominación del capítulo 7. Y se adicionan las fracciones 7 bis del artículo 22. Esta palabra bis significa que
pudo haber sido 8, pero continúa siendo 7 para no mover todos los demás números. Cuando encuentren la palabra bis, eso significa, es como eh, querer acomodar algo, pero sin tener que desorganizar todo lo demás. Del artículo 22, un segundo párrafo del artículo 24, una fracción 8 bis al artículo 40 y un artículo 47 bis del acuerdo número 020516. Y empezamos con el artículo 7. Atendiendo a sus características, las escuelas de educación indígena, las escuelas de educación comunitaria, las escuelas instaladas en casa, hogar y orfanatos, las escuelas para niñas, niños de familias migrantes y jornaleros, las escuelas instaladas en centros penitenciarios, las escuelas de educación especial que impartan educación básica, podrán constituir su consejo escolar de participación social en la educación. En estos casos, el consejo se conformará por un profesor, por integrantes de la sociedad civil interesados en apoyar dicha instancia de participación social y, de ser posible, al menos 2 padres de familia. Si se fijan, todo lo que es el humanismo está aquí, ¿verdad? Todos los grupos para lograr lo que es la inclusión y la interculturalidad se agrega en este artículo 7. Artículo 8. Con el propósito de fomentar la participación organizada de la sociedad, cada consejo, de acuerdo con su ámbito de competencia, elaborará un plan de trabajo en el que se establecerán las actividades a llevar a cabo en el periodo de su gestión. En el caso de los consejos escolares de participación social en la educación, el plan de trabajo deberá tomar en cuenta la ruta de mejora escolar, y aquí es programa escolar de mejora continua, y elaborarse para cada ciclo lectivo. El artículo 9. El plan de trabajo de los consejos será dado a conocer a la sociedad en la forma y medios que sean más convenientes. Artículo 22. La Secretaría Técnica tendrá las siguientes funciones: coordinar el diseño, actualización y funcionamiento del registro de participación social en la educación y o del sistema que se defina para integrar información de los consejos. El 7 bis es agregado, emitir cada año el calendario al que se sujetarán las sesiones de los consejos escolares de participación social, así como las fechas para el registro de la información de los consejos en el sistema a que se refiere la fracción anterior. El calendario será dado a conocer oportunamente a las autoridades educativas y a los consejos. Artículo 24. La autoridad educativa local proporcionará al Consejo Estatal de Participación Social en la Educación los elementos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones. Artículo 28. El secretario de Educación en la entidad federativa designará a quien fungirá como consejero presidente del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación. El consejero presidente deberá ser madre o padre de familia. En el párrafo 8 se agrega que inscribir en el registro de participación social en la educación la constitución, modificación y actividades del Consejo Estatal. Artículo 32. Los consejos municipales de participación social en la educación se constituirán conforme a los presentes lineamientos y, en su caso, con base en la normativa que emita la autoridad educativa local, con un mínimo de 15 consejeros y un máximo de 25, quienes durarán en su encargo 2 años, pudiendo ser reelectos por un periodo igual. En los municipios con una población menor a 5,000 habitantes, los consejos municipales de participación social en la educación podrán integrarse con un mínimo de 7 y un máximo de 15 consejeros. La representación legal del municipio elegirá a quien fungirá como
consejero presidente, quien deberá ser madre o padre de familia. En la integración del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, la mayoría de sus consejeros deberán ser madres o padres de familia. La representación legal del municipio designará a un representante que formará parte del Consejo Municipal. El resto de los consejeros se convocará de entre los representantes de las asociaciones de padres de familia, directores o maestros distinguidos de las escuelas del municipio, así como representantes de su organización sindical, representantes de organizaciones de la sociedad civil, cuyo objeto social sea la educación y demás interesados en el mejoramiento de la educación. La autoridad titular del municipio deberá designar y acreditar al presidente y demás miembros del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación. En caso de que algún miembro se separe del Consejo Municipal, la vacante será cubierta mediante el procedimiento original de la elección. Artículo 33. El Consejo Municipal de Participación Social en la Educación tendrá una secretaría técnica, función a la que se invitará preferentemente al regidor de educación del municipio. En caso de que dicho funcionario no pueda desempeñarse como secretario técnico, el Consejo podrá elegir a otro representante del municipio. Artículo 35, la fracción 7. Realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en su localidad. Artículo 37. Entre 9 y 25 consejeros, de entre los que se elegirá por mayoría de votos a un presidente que deberá ser madre o padre de familia con hijos inscritos en la escuela, lo que deberá acreditar con la certificación que expida el director o su equivalente o con la instancia de inscripción de su hijo. Los consejeros designarán a un nuevo presidente en caso de que quien presida el consejo ya no tenga hijos estudiando en la escuela. En las escuelas de integración completa, unitarios o bidocentes, el consejo escolar se conformará por 2 padres de familia y el maestro. Artículo 38. Los consejos escolares de participación social en la educación para el desarrollo de sus actividades podrán designar a un secretario técnico, quien será el director de la escuela, o según la estructura ocupacional autorizada, el subdirector que tenga encomendada la tarea de apoyar la organización y operación en la misma. En el párrafo 8, elaborar y presentar a la comunidad educativa un informe de las actividades realizadas al término del ciclo escolar vigente, incluyendo un apartado sobre el uso de recursos obtenidos por cualquier medio, tales como programas federales, estatales o municipales, eventos que haya organizado, aportaciones voluntarias, entre otras. Así como, en su caso, el reporte que rinda la cooperativa escolar o equivalente. También incluirá un apartado con la aplicación de los recursos recibidos por la escuela, cuyo ejercicio sea responsabilidad de las autoridades locales a través de programas federales, estatales o municipales. Lo anterior debe contribuir a fortalecer la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas. En su caso, tendrá derecho a denunciar el ejercicio indebido de los recursos. En el párrafo 8 bis, adicionado, solicitar al director la información sobre las gestiones realizadas ante las autoridades educativas, autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil en beneficio de la escuela. Artículo 41. Los consejos escolares de participación social en la educación deberán estar constituidos y operando a más tardar en la fecha que se determine en el calendario que emita cada año la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación. Una vez integrado el Consejo, su presidente o el secretario técnico levantará el acta de constitución correspondiente, misma que se inscribirá en el registro de participación social en la educación, conforme al calendario que emita la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación. Artículo 42.
El presidente o el secretario técnico convocará a los integrantes del Consejo Escolar de Participación Social en la Educación para realizar las sesiones del Consejo y a todos los miembros de la comunidad educativa cuando en las mismas se traten asuntos que requieran de su participación. Artículo 43. A más tardar en la fecha que se determine en el calendario que emita cada año, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación se celebrará la primera sesión del Consejo Escolar de Participación Social en la Educación con el objeto de conocer la incorporación de la escuela, en su caso, a los programas federales, estatales, municipales y de organización de la sociedad civil. El acta de esta primera sesión del Consejo Escolar de Participación Social en la Educación se inscribirá en el Registro de Participación Social en la Educación conforme al calendario que emita la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación. Artículo 44. A más tardar en la fecha que se determine en el calendario que emita cada año la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, el Consejo Estatal de Participación Social en la Educación celebrará su segunda sesión compartiendo avances sobre las actividades realizadas conforme a su plan de trabajo. El Consejo Escolar de Participación Social en la Educación llevará a cabo la inscripción de las actividades realizadas en el Registro de Participación Social en la Educación conforme al calendario que emita la Secretaría Técnica del Consejo Nacional. Artículo 45. A más tardar en la fecha que se determine en el calendario que emite cada año la Secretaría Técnica, cada Consejo Escolar de Participación realizará una sesión con la comunidad educativa en la que rendirá por escrito y confirma el director de la escuela y o el secretario técnico y al menos 2 integrantes del consejo un informe sobre las acciones realizadas y de las actividades de los comités que en su caso se hayan constituido, así como sobre los recursos materiales o financieros que haya recibido la escuela durante el ciclo escolar, especificando su origen, su naturaleza y o monto, el destino que se les haya dado y demás información de interés. El informe del Consejo Escolar de Participación Social en la Educación se hará público en la escuela mediante la exhibición de un cartel o documento que contendrá un resumen de las principales actividades realizadas y el origen y destino de los gastos. Este informe representa un ejercicio de rendición de cuentas a la comunidad educativa, por lo que estará disponible para consulta por parte de la autoridad educativa local y se inscribirá en el Registro de Participación Social en la Educación, conforme al calendario que emita la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social. Artículo 47. Las sesiones de los consejos se llevarán a cabo sin entorpecer el cumplimiento de la normalidad mínima escolar. Artículo 47 bis. Aquí es lo que les comento del bis. Para no mover todos los demás artículos, se sobreentiende que va después del 47 como si fuera un 48, pero con esta palabrita bis. Los directores de las escuelas facilitarán la operación a los consejos escolares de participación social. Los integrantes de estos consejos deberán sujetar su actuar a las funciones que para dichos órganos colegiados establecen los artículos 69 de la Ley General de Educación y 40 de estos lineamientos. Asimismo, deberá atender las restricciones contenidas en los artículos 73 a la Ley General de Educación y artículo 11 de estos lineamientos. Este capítulo es el que fue modificado, es el capítulo 7. Antes se llamaba del registro público, aquí le quitaron la palabra público, de los consejos de participación social y ahora le pusieron del registro de participación social en la educación.
O sea, lo ampliaron más, lo hicieron más general. Artículo 50. La Secretaría de Educación Pública establecerá el registro de participación social en la educación. Este artículo 50 en el anterior no existía, ha sido adicionado. Artículo 51, pues tampoco. El artículo 51 dice, la información que se encuentra en el registro de participación social en la educación será de naturaleza pública. Se actualizará en un plazo no mayor a un mes después de finalizada cada sesión de los consejos conforme al calendario que emita la Secretaría Técnica. Y deberá ser registrada preferentemente por los presidentes de los consejos escolares, municipales y estatales, y en su caso por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación. Las actas de las sesiones de los consejos de participación social en la educación, firmadas por los miembros del consejo respectivo, deberán ser inscritas en el registro de participación social en la educación conforme al calendario que emita la Secretaría Técnica. Artículo 52. La información que contiene el registro de participación social en la educación estará sujeta a lo dispuesto a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares o cualquier otra análoga en la materia, así como a las disposiciones que de dichas leyes emanen y a las correlativas a la legislación vigente en el ámbito local. Artículo 53. La Secretaría de Educación Pública, a través del Secretario Técnico del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, emitirá los lineamientos para el acceso y uso del registro de participación social en la educación y los hará del conocimiento de los consejos. Transitorio único. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México, el 17 de agosto del 2017. Sí es muy recomendable para entender un poquito sobre los cambios, analizar el documento completo porque ahí tenemos una idea más general de lo que se trata. Sí, la recomendación es esa para poder pues relacionarlo más con nuestro quehacer en la práctica. Pues espero que te sea de utilidad y pues te invito a ver el video completo. Aquí abajo en los comentarios te voy a dejar el link. Nos vemos hasta la próxima.